Dice allí en la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Vemos acá la palabra de Dios. 3 principios vamos a ver básicos, muy básicos, ¿no? El primero es que la iglesia era una iglesia que oraba. Dice allí en la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que la oración no era solamente una oración, obviamente en este momento era una oración congregacional, pero dice que allí fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y que hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que era una oración poderosa, una oración que tenía consecuencias positivas en cada uno de las personas que estaban en ese lugar. Dice que el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y por consecuencia hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Amén. O sea que la oración es algo fundamental para que la iglesia pueda funcionar. Podemos tener el mejor lugar, podemos tener las mejores estrategias, podemos copiar de libros o de otros predicadores o de otros pastores de otras iglesias, podemos tener las mejores técnicas, las 10 técnicas para evangelizar, las 10 técnicas para ser más santo, no sé. Si no hay oración, la cosa no funciona. La oración es el principal motor, es lo que enciende el corazón del cristiano por medio del Espíritu Santo. Los avivamientos espirituales comenzaron con oración, comenzaron orando. Y aquí tenemos reunión de oración. La reunión de oración debería ser más concurrida que esta reunión. Tenemos los viernes a las 20 horas, reunión de oración, donde deberíamos estar todos los cristianos, donde deberían estar todos los líderes, donde deberían estar todos aquellos que están trabajando para enseñar en una u otra cosa. Deberíamos congregarnos en esa oración para todos juntos estar orando, intercediendo y clamando y rompiendo allí cadenas, rompiendo todo lo que el enemigo ha querido edificar o ha edificado, se rompe en oración. Allí vemos que se había armado un alboroto porque había 2 discípulos que habían sanado a un enfermo y lo habían llevado allí ante las autoridades y lo habían amedrentado y le habían dicho: bueno, no prediquen más de Jesucristo porque están armando un alboroto. Y ellos dijeron: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos experimentado de Jesucristo, no lo podemos callar, somos testigos. Y fueron a la iglesia y le dijeron lo que había ocurrido, y la iglesia comenzó a orar y a clamar, y allí obtuvieron la victoria absoluta.
La victoria la vamos a obtener en oración. La victoria la vamos a tener orando, clamando, creyendo y confiando en el Señor ante toda adversidad. Debemos clamar por obreros, que esos obreros serán los que ganarán las almas. Por consecuencia, los recursos ya los tenemos, porque cuando hay una visión, ya la provisión está. Por algo hay provisión. Si hay una visión, la visión está, la provisión está. Necesitamos ganar las almas. Necesitamos hacer que las personas conozcan a Jesucristo. No va a ser por ningún artilugio, no va a ser por ninguna técnica humana, sino va a ser por el convencimiento del Espíritu Santo en los corazones de las personas, es que son transformadas por el Espíritu Santo. Amén. Y vemos aquí que dice que allí oraban, dice, cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice allí en Hechos también capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando estaban en el aposento alto, perseveraban en la oración. No venían buscando solamente un milagro de Dios cuando tenían una necesidad. Cuando venimos a orar, cuando venimos a interceder, estamos haciendo un servicio para las personas que no conocen a Dios. No venimos a buscar un beneficio propio. Venimos a interceder ante Dios por todos aquellos que no le conocen. Y vemos allí que dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, las mujeres, María la Madre de Jesús y con los hermanos también. O sea que debemos ser perseverantes en la oración. Y si todos nos unimos unánimes en un mismo sentir, que es el sentir de Dios, que el sentir de Dios son las almas. Amén. No hay otra cosa. Lo demás viene por consecuencia. El Señor nos ayuda con el techo, nos ayuda con todo lo que tenemos por delante. Pero necesitamos levantar obreros. Necesitamos que nos juntemos a orar y a clamar. Porque fue allí el motor de esta iglesia primitiva que dice que muchos y miles de personas conocían a Jesucristo por medio de la oración. No había redes sociales, no había internet, no había nada, pero las personas eran salvadas porque el Espíritu Santo está en todo lugar, ¿no? Decimos, bueno, ahora con las redes sociales llegamos a todo el mundo, es verdad. Con internet ahora estamos a un clic de comprar cosas, de comunicarnos con personas en otro lugar del mundo. El Espíritu Santo también, y aún más, está en todo lugar. Y si oramos y clamamos, el poder del Espíritu Santo va a descender y nos llenará y nosotros seremos testigos de Jesucristo como eran ellos. Amén. Porque hablaban con denuedo, con valentía, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. No estaban llenos de preocupaciones, no estaban llenos de cargas, no estaban llenos de entretenimiento, no estaban llenos de búsqueda de autorrealización personal. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el sentir del corazón es el sentir de Dios. Y el sentir de Dios es el clamor de las personas que están sufriendo porque no tienen esperanza, porque no tienen de dónde agarrarse, porque no tienen a Jesús en el corazón. Amén. Amén. Debemos levantarnos y debemos levantar un clamor fuerte por todas esas personas. Y vemos allí que lo primero era que era una iglesia que oraba. Lo segundo dice, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma,
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era una iglesia que amaba. Porque dice que nadie decía, bueno, esto es mío y es para mí, sino que dice que tenían todas las cosas en común. Hasta hoy en día decimos, bueno, pero esto me lo gané con el sudor de mi frente. Pero el Señor te ha dado las fuerzas. Y si el Señor te ha bendecido para que puedas compartir con el que no tiene. Amén. Amén. El amor se demuestra con hechos, no con palabras. Jesucristo lo dijo y lo hizo. La mayor expresión del amor es la expresión del amor de Dios, que vino a la tierra para identificarse con cada uno de nosotros, para experimentar todo lo que experimenta cualquier ser humano y aún más que nosotros. Y murió como un criminal, siendo Él justo por nosotros, por nuestros pecados. No hay mayor expresión de amor que esa. No hay mayor expresión que la expresión del amor de Dios. Pero la iglesia, dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. O sea que si yo tengo el Espíritu Santo, el amor de Dios ya está dentro mío. Señor, te pido amor, pero si ya lo tenés que expresarlo. Tenés que buscar oportunidades para expresar el amor de Dios. Pero cuando estamos nosotros pensando en nosotros mismos, es imposible pensar en la necesidad ajena. Y este es un desafío, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está para practicarla. Es un desafío para nosotros en la semana. Despojarnos de nuestras preocupaciones y decir, bueno, voy a buscar a alguien para bendecir. Voy a buscar a una persona para demostrar el amor de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús les dijo a sus seguidores, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amén. No en el que más sabe, no en el que más hace, sino en que se amen unos a otros. El amor debe ser una expresión natural del cristiano porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Debe ser una expresión natural. Y aquí los discípulos de la iglesia primitiva era algo natural. Tenían todas las cosas en común. No decían, bueno, esto es mío, no lo presto o no lo comparto con nadie. Se compartían todas las cosas. Sin importar. Cuando entendemos que todo lo que tenemos, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Para qué? Sí, para que lo disfrutes, pero podés compartir. Y aquí vemos que dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. No estamos hablando de que, bueno, ahora salimos todos a vender nuestras casas y todo lo que tenemos. No. Estamos hablando de una actitud de corazón, de tener la disposición de poder compartir de lo que el Señor nos ha dado. Sea poco, sea mucho, porque en la alimentación de los 5.000
que se calcula que eran muchos más porque 5.000 se contaban los hombres solos, pero estaban las mujeres y los niños. Fue un niño que llevó su almuerzo, unos peces y unos panes, y Jesucristo lo multiplicó, y comieron todos, hasta saciarse, y sobraron 12 cestas para cada uno de los discípulos. O sea que no es una cosa de decir, bueno, tengo que tener mucho, tengo que tener una disposición de dar, de amar. Porque esta iglesia era una iglesia que amaba. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, versículo 16. La pregunta sería, ¿sabes la necesidad que tiene tu hermano? ¿El que está al lado de tu butaca? No el que conoces, porque no nos conocemos todos bien. Pero ¿conoces lo que le pasa a tu hermano? ¿Te interesa? A veces pasamos de largo, a veces juzgamos personas y decimos, con esta cara. ¿Y qué le pasará? ¿Qué está pasando? ¿Le preguntaste? ¿Te acercaste? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Esta iglesia estaba unida en un mismo corazón, en un mismo alma. Y nadie se jactaba de lo que tenía, sino que estaba con una disposición a compartir con el que no tenía. Por eso el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. El amor se demuestra con hechos. Y a veces decimos, bueno, yo estoy mirando mi propio lugar, pero hay una persona con necesidad y quizás pasa de largo. Yo publiqué un video donde un pastor que era el orador principal se vistió con tatuajes y con gorra y fue al mismo lugar donde tenía que predicar. Y nadie le daba bolilla, nadie le hablaba de Dios, porque le veían la facha, ¿no? Hasta que una chica de 13 años se sacó su pulsera, que es la pulsera esa que te pone que no te la puedes sacar si la sacas a y le dice, yo te doy la mía para que puedas entrar y puedas. Él decía, yo estoy con depresión, necesito escuchar la palabra de Dios. Y le hablaban ahí, pero dice, ya no hay lugar, ya están todas las vacantes. Y esta nena se quiso sacar la pulsera, entonces vino el organizador que ya sabía el experimento y dice, no, entren todos. Y la chica lo llevó hasta una butaca, lo sentó y después cuando dice, bueno, ahora viene el predicador, pasó el pastor vestido con los tatuajes, con la gorra, aritos, todo, y honraron a la chica que fue la única que se preocupó por esa persona. Tenemos que aprender tanto de la iglesia primitiva. Tenemos que aprender tanto de la palabra amor y todo su conjunto. Porque es algo muy fácil decir, pero a veces es difícil practicar. Y dice allí, así que no había necesitados entre ellos, porque se ayudaban, porque se preocupaban el uno al otro. Cuando ves a tu hermano que no viene, mandás un mensaje, lo llamas por teléfono, le preguntás si le pasa algo, le preguntás si necesita algo. No cuesta nada, son segundos.
un minuto, o podés estar 10 minutos o media hora hablando con Él, si necesita hablar. El amor. Y la oración va relacionada con el amor, porque Jesús cuando clamaba, cuando veía a Jerusalén, dice que tuvo compasión de ella. O sea que hay una actitud de corazón que debe haber, porque si no la oración no tiene ningún sentido. Jesús miraba a Jerusalén, que era la ciudad por excelencia de Israel, era la más linda, era donde se hacían todas las fiestas, donde la gente, había más gente, y él veía cómo la gente iba de un lado a otro y ofrecían sacrificios y hacían cosas, pero dice, no te das cuenta que llegó el tiempo de tu salvación, porque lo habían rechazado a él. Y dice, tuvo compasión de ella, miraba y tenía compasión por Jerusalén. Aunque Jerusalén era una pompa, no era una ciudad espectacular, pero se estaban perdiendo, no estaban recibiendo al Salvador. Y a veces decimos, bueno, esta persona está bien. ¿Está bien? ¿Qué está bien? Quizás está sufriendo por dentro, quizás no está sufriendo, pero no tiene a Cristo y lo necesita. Y la oración, la intercesión, si no hay compasión, si no hay amor, no nos va a interesar. Si nos aburre la oración, es porque no hay compasión, porque no hay amor y porque no estamos llenos del Espíritu Santo, como dice aquí. Porque los que estaban llenos del Espíritu Santo hablaban con denuedo, con valentía. No había nada que los pudiera parar. Nada. No había situación adversa, porque habían tenido una situación dificilísima, donde quizás ya habían matado a uno, estaban estos en problemas, pero la iglesia clamaba a Dios. Y dice allí, en el versículo 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Era una iglesia que testificaba. Era una iglesia que predicaba la palabra de Dios. Dice que los apóstoles, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice la palabra de Dios, yo les digo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Este es un mandamiento del Señor. No es algo que yo puedo opcional. Debo hacer. Este es el meollo del Evangelio. Esta es la misión de la iglesia. Sí, la misión de la iglesia no está acá adentro. La misión de la iglesia está afuera. Por eso dice, vayan. Amén. Amén. Sí. Vayan y prediquen el Evangelio, dice, a toda criatura, a toda persona. No importa la raza, no importa el color, no importa la condición social, no importa nada. A toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. No es nuestra responsabilidad que se salve o no, porque esa es una respuesta de la persona hacia el Evangelio. Nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio de Jesucristo, es predicar la palabra de Dios.
Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, en mi nombre, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Tomamos siempre estos pasajes para nosotros mismos. Decimos, bueno, dice estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Increíble, espectacular, pero va condicionada con la misión de la iglesia. También en otro de los evangelios dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero está en el contexto de la misión de la iglesia. Y nosotros lo tomamos para nosotros, para quedarnos piola. ¡Ay, qué lindo! El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si leemos, está en la gran comisión. Hay una promesa de que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio, cumplir la misión de la iglesia, y el Señor nos va a acompañar. Amén. Y al principio dice, yo tengo potestad en el cielo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el Evangelio. Vamos respaldados por el poder del Espíritu Santo, vamos respaldados por la autoridad que Jesucristo tiene, vamos respaldados por la autoridad del reino de los cielos, y tendría que ser ya suficiente eso. Pero entendemos que la misión de la iglesia requiere esfuerzo y requiere trabajo y requiere que a veces tengamos que dejar nuestras propias comodidades, nuestras propias cosas para poder ganar un alma. Pero ¿cuánto vale un alma? No tiene precio. No tiene precio. Y entonces aquí vemos que el Señor nos respalda, que el Señor nos da la autoridad, que el Señor dice que hay señales, que hay herramientas que tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, para poder luchar contra los poderes del enemigo y vencer, y así rescatar las almas que están allí engañadas por el diablo y poderlas trasladar al reino de los cielos. Amén. Estas señales le seguirán a los que creen. A los que creen, no a los pastores, evangelistas, maestros, profetas, a los que creen. Sí, pero yo tengo fe para que Dios me dé para pagar la boleta de luz y chao. No. ¿Tenés fe para que Dios pueda utilizarte? ¿Tenés fe para poder orar por un enfermo? ¿Tenés fe? Porque aún dice, beberás cosas mortíferas y no te harán daño. O sea que vamos a estar en lugares peligrosos, en lugares de oscuridad, en lugares donde habrá tinieblas, pero nosotros tenemos la autoridad sobre toda tiniebla para disiparla. Tenemos la autoridad sobre todo demonio para que se vaya en el nombre de Jesucristo. Porque dice que cuando vayamos, declaremos, el reino de los cielos ha acercado. Y cuando se acerca el reino de los cielos, el reino de las tinieblas tiene que huir. Y dice allí, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Versículos 19 y 20. Dice que el Señor nos va a ayudar. Pero no solamente te va a ayudar para apagar la luz. Te va a ayudar para que puedas ganar almas. Amén. Amén. Increíble.
Te va a ayudar para que puedas orar por los enfermos. Te va a ayudar para que puedas hablarle a aquellos que no conocen a Jesús. Amén. No va a haber nada que te pueda detener, porque dice que aún nos dará autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a poder dañar. Amén. Sí, Señor. Serpientes, escorpiones, tomar cosas mortíferas, nada te podrá hacer daño. Nada puede detener la iglesia cuando la iglesia le cree al Señor. Nada puede detener la iglesia cuando la iglesia confía en que el Señor está con ella y que puede llevar adelante la misión más importante, que es el ganar almas para Cristo. Amén. Almas para Cristo. Y dice allí: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia de Dios, porque nadie es perfecto, porque somos seres humanos. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, la gracia de Dios se extiende y Dios comienza a usarnos de una manera extraordinaria. Amén. Personas ordinarias somos, comunachas, con achaques, con dolencias. Pero el poder del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Amén. Sí, Señor. Amén. Y vamos a quitar nuestra mirada de las cosas de este mundo, de las cosas materiales, dejar un poco las preocupaciones de lado, de cosas que son efímeras, porque dice que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y hoy se está predicando la palabra de Dios, que permanece para siempre. Es eterna, y entonces yo debo aplicarla. Debo esforzarme para ponerla por obra en mi vida. Y lo demás viene por añadidura, porque dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Nosotros nos esforzamos por buscar la bendición, cuando la bendición nos va a alcanzar a nosotros, si hacemos la voluntad de Dios. Si hacemos la misión de la iglesia, que es predicar. La misión no se hace adentro, se hace afuera. Acá venimos a fortalecernos, acá venimos a ser instruidos, acá venimos a recibir nuevas fuerzas, acá venimos a congregarnos y a estar en familia, pero la verdadera misión está afuera. Acá hay ministerios trabajamos para el Señor adentro de la iglesia también, pero la misión está afuera. Y ese es el desafío de la iglesia. Adentro podemos ser todos santos, pulcros, pero afuera está la necesidad. Afuera está el que no conoce a Jesús. Y adentro está el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. No le tengas miedo al diablo, que el diablo te tiene que tener miedo a vos. Porque dentro tuyo reside el poder más grande del universo. Y vos tenés que levantarte, y si hay demonios en un lugar, se disipan, se tienen que ir, porque vos tenés la autoridad ya delegada de Jesucristo. Desde el cielo hay una autoridad que ha sido delegada sobre tu vida. Es tu responsabilidad. La misión de la iglesia es responsabilidad de la iglesia. ¿Jesús puede hacer que las personas lo conozcan solo? Sí, pero ha dado el privilegio. Y el ministerio
de la reconciliación de Dios con los hombres. Amén. Así que podamos enfocarnos en esta noche en estos 3 puntos esenciales. Una iglesia que ora. Una iglesia que ora porque es el motor de todo. Viernes 20 horas es la convocatoria para unirnos en intercesión y en oración. Adoramos a Dios con un par de canciones y comenzamos a clamar por el país, por la ciudad, por los hermanos, por la iglesia. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Pero yo no hablo en voz alta, no importa, vení a apoyar. Porque Dios ve el corazón. Una iglesia que ama es importante. El amor es el centro del Evangelio. Porque Jesucristo se entregó por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. No podemos comprenderlo, porque el amor de Dios no se puede comprender humanamente, porque Dios dio a su Hijo no solamente por los que lo amaban a Él, lo dio por los que no lo amaban. Y uno puede decir, bueno, yo doy la vida por mi familia, doy la vida por mis hijos, pero por mi vecino no, si no lo conozco. ¿Qué me importa? Y más con aquel que me insultó, aquel que me trató mal, aquel que me hirió, no lo voy a hacer. Pero Dios lo hizo. El amor es el centro del Evangelio. Y la iglesia que no ama, no es iglesia. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia era una iglesia que testificaba. Iglesia que predica. Iglesia que cumple la misión verdadera de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Es ir afuera, es ir y ganar al perdido, es ir y el desafío es ganar a aquel que parece imposible. El corazón más duro, Dios puede derretirlo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, era alguien empecinado en meter preso a los cristianos, en matarlos, pero cuando se encontró con Jesús, su vida fue totalmente transformada y se convirtió en el apóstol Pablo, en un misionero, en un predicador, en una persona que amaba la iglesia, un fundador de iglesias. Alguien que estaba dispuesto a sufrir por Cristo y que se sentía, su orgullo era poder padecer como Cristo lo había hecho. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó por mí y me amó. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo apedreaban y se volvía a levantar. Y volvía a predicar al mismo lugar. Era valiente, esforzado. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa. Y en la Biblia vemos tantas historias donde Dios se glorificó con una sola persona, con un corazón dispuesto, y acá somos más de un corazón dispuesto. Amén. Amén. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Y vamos a pedirle que podamos ser una iglesia que ora, una iglesia que ama y una iglesia que testifica. 3 puntos fundamentales, sencillos, que te lo vas a llevar a tu casa y te vas a acordar. Calculo yo. Y vas a decir en la semana, bueno, voy a poner por práctica esto. Tengo la autoridad delegada del cielo.
Tengo herramientas espirituales sobrenaturales, porque dice, estas señales le seguirán a los que creen. O sea, donde hay enfermedad, la sanidad vendrá, porque yo voy a orar por los enfermos. Nada me va a detener. Ni serpientes, ni escorpiones, ni nada que el enemigo quiera poner delante mío. Todo se va a tener que correr. Las tinieblas se van a disipar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Así que vamos a orar mientras adoramos al Señor.